¿no? Ahora, nosotros, ¿no? Decíamos inicialmente que todo esto se regía en función del principio del derecho de la propiedad. Y lo que nos decía tanto el Código Civil, ¿no? Como la Constitución Política, ¿no? Desde los aspectos del derecho a la propiedad, era que nosotros no teníamos que tener esa competencia de usar, disfrutar, disponer, ¿no? De nuestras propiedades, ¿no? Y esto aplicaba para todo. Ahora de que, lógicamente, acá nos vamos a concentrar netamente en lo que son los bienes estatales, ¿no? Necesitábamos tener en cuenta que también no iban a haber ciertas disposiciones de derecho de propiedad muy diferentes a, por ejemplo, hablar de otro tipo de bienes bajo otro tipo de procedimientos de transferencia. Ahora bien, nosotros decíamos hace unos instantes, en base a los gobiernos que decíamos, ¿no? Y estos porque también están regulados, ¿no? Gobiernos locales se formalizaban en base a qué regímenes, por ejemplo, ¿no? Desde las mismas leyes, ¿no? Decretos supremos que casualmente, ¿no? Nos decían en parte que habían competencias transferidas, ¿no? Donde en algunos casos se requería de opinión previa y en algunos casos no se requería de opinión previa de rector, ¿no? Por un lado, el gobierno local, como decíamos, ¿no? Cada uno administraba, ¿no? Sus propios, ¿no? Bienes. Ahora, estos podrían ser, lógicamente, de dominio público, de dominio privado. Estábamos hablando de gobiernos locales, ¿no? De su misma forma o su misma concepción, ¿no? Acá nos hablaba, ¿no? De los de dominio público, que eran lógicamente referidos bajo su administración, ¿no? Y que también podían trabajarse de manera individualizada, no necesariamente con opinión previa del ente rector, ¿no? Entonces, podían también, en este caso, hablar, ¿no? De diferentes competencias que podían ser transferidas, ¿no? Para los casos, por ejemplo, de bienes de dominio público que podían de repente, ¿no? Tener afectación, ¿no? Porque de repente eran para un uso exclusivamente, pues, público, ¿no? Para otras finalidades, pero que también esos tenían, ¿no? Que tener, ¿no? Ciertas disposiciones para podérseles consignar o asignar este tipo de dominio, ¿no? Entonces, y muchos de esos también se aplicaban por qué cosa, o se podían llamar, ¿no? Sus procedimientos, ¿no? Podían regularse bajo, por ejemplo, por modalidad de subasta pública. Eso también fue en algún momento normado en el artículo 77 de la ley inicial, ¿no? De la 29151, pero no podían, ¿no? Disponer, ¿no? Sus bienes por venta directa. O sea, acá aplicaban situaciones donde, ¿no? Donde sí podíamos hablar, por ejemplo, ¿no? De un tipo de modalidad, ¿no? En la cual el gobierno, pues, local podía, ¿no? Podía también administrar de cierta manera bajo ciertos principios. El gobierno regional, decíamos, ¿no? En algún momento, ¿no? Que estos de acá podían también no requerir de opinión previa, ¿no? Entonces, pero que también, ¿no? Podían ser saneados bajo la 29151, pero también, de cierta manera, ¿no? Podían, si se requería una opinión previa del ente rector, ¿no? Podían disfrutar de ello, ¿no? Entonces, de cierta forma, acá también, ¿no? Se rigió un principio, ¿no? Con funciones transferidas y sin funciones transferidas. Con funciones transferidas, la entidad regional podía administrar, adjudicar las propiedades, ¿no? En este caso, terrenos urbanos y eriazos, ¿no? Íntegramente del Estado, los que los conocíamos como sin funciones transferidas, ¿no? Esos de acá, en principio, ¿no? De la ley de los gobiernos regionales, ¿no? Nos decían que estos se podían ejecutar, ¿no? Las propiedades, pero sin necesariamente, ¿no? Una función específica en la cual no se requiera de alguna administración o de alguna intervención explícitamente, ¿no? De el ente rector. Entonces, de cierta manera,
para los bienes del Estado, ¿no? Si se requería de opinión previa, ¿no? Y podían también, ¿no? Administrar y disponerse este tipo, ¿no? De propiedades, pero conforme siempre a lo que regía el Sistema Nacional de Bienes Estatales. El gobierno nacional, por otro lado, ¿no? Acá nos hablaban también del principio de algunos, ¿no? De algunos tipos de bienes estatales, nos decía de la misma forma, ¿no? En cuanto a la administración de adjudicación de los terrenos no urbanos y eriazos del Estado, ¿no? Pero donde de repente en ciertas regiones, ¿no? Donde no se habían transferido estas directamente competencias, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Podíamos hablar de predios directamente que no habían, ¿no? De cierta manera estado en un procedimiento de regularización, pero que no fueron, ¿no? Regulados explícitamente o no entraron al procedimiento de saneamiento y titulación de propiedad, cuando en un momento regía, pues, COFOPRI, ¿no? Entonces, acá también, lógicamente, hay todo, ¿no? Una normativa donde, ¿no? En algún momento también nos hablaban, ¿no? Explícitamente, ¿no? De los terrenos que fueron adjudicados por COFOPRI, ¿no? Que si bien es cierto cuando, lógicamente, ¿no? Se inició, ¿no? La transferencia de sus competencias a COFOPRI, ¿no? Inicialmente esos eran cedidos, ¿no? Título gratuito. Y esto obviamente hacía, ¿no? Que uno de repente no podía transferir inicialmente ni vender, ¿no? Tenía que tener ciertos lineamientos normativos, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Estos, ¿no? Pueden ser afectados en uso, ¿no? Entonces, acá es donde inicialmente ya nos empezaban a hablar acerca del procedimiento, ¿no? Donde la titularidad del predio podía pasar. ¿A qué cosa? A ser plenamente de quién? Del Estado. Un Estado que va a ser representado por quién? Por la Superintendencia de Bienes Estatales, porque ya hemos dicho que ellos son el ente rector. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, hoy en día pueden ser afectados en uso, pero también titulados en propiedad. Y para eso, ¿quién nos hablaba? ¿No? Nuestra, ¿no? Famosa, pues, ley 31056, ¿no? En la cual acá ya, por ejemplo, dentro ya de este principio, ¿no? De los aspectos del gobierno nacional, que nos decía que ya acá nosotros podíamos, ¿no? Hablar que en parte, ¿no? De la norma, en parte de la historia, de la evolución normativa, nos decían, ¿no? Que iba a haber, ¿no? Un reglamento, una ley, ¿no? Donde se iban a pretender ampliar plazos, ¿no? De la titulación de terrenos, que por ejemplo habían sido en algún momento ocupados, ¿no? Por posesiones informales, ¿m? Y donde ahí ya nos hablaban, ¿no? Directamente incluso de un proceso de adjudicación, ¿no? De predios netamente públicos, ¿no? Entonces, y ahí pues aparece la actuación de COFOPRI, ¿no? Donde nos disponía esa transferencia, ¿no? De ciertas, de ciertas unidades, ¿no? Que iban a pasar a favor de quién? De las municipalidades provinciales, ¿no? De su propia jurisdicción. Pero ¿como qué? Como viene dominio netamente, pues privado. ¿Por qué? Porque de cierta manera eso iba a contribuir a que se efectuara la transferencia, ¿no? En un marco de ley. Acá la ley era nuestra ley 27972, nuestra ley orgánica, ¿no? De municipalidades. Entonces, obviamente, en algún momento, pues se habló, ¿no? De que habían predios que habían, ¿no? Sido del Estado, ¿no? Que habiendo incluso, ¿no? Sido del Estado, podían ser, ¿no? O habían sido adjudicados en propiedad, pero a favor de particulares. Y ahí, lógicamente, ya empiezan a aparecer otras normativa. Aparece posteriormente el régimen temporal extraordinario de formalización, que también obviamente se deroga en su momento. ¿De que estamos hablando? Del decreto 1089, ¿no? Que se deroga completamente gracias a la ley 31145, y donde acá es donde empieza a hablarse de, ¿no? Del saneamiento físico legal y de la formalización, ¿no? De predios rurales a cargo de los gobiernos regionales, pero donde
también estaba, ¿no?, implícito el accionar de COFOPRI y principalmente, ¿por qué? Porque nos hablaban, ¿no?, directamente también cómo iban a hacer, ¿no?, este tipo, ¿no?, de actuaciones, ¿no?, de este tipo de predios, pero donde el titular era íntegramente, inicialmente, el Estado, ¿no? Entonces, ya ese tipo también de nivel de gobierno no fue entrando a tallar, ¿no?, dentro de este principio, ¿no?, principalmente. Entonces, bien, también nuestros bienes no inmuebles, no estatales, ¿qué son? Nosotros dentro de este principio normativo, ¿no?, nosotros tenemos que entender que nuestros bienes no inmuebles estatales también, o mejor dicho, dentro de los que comprenden, ¿no?, estos bienes estatales como tal, como un conjunto, como un grupo, ¿no?, tenemos tanto, ¿no?, los bienes muebles, esto porque fueron formalizados bajo el Código Civil, también terrenos urbanos, terrenos rurales y áreas naturales marino costeras. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros dentro del régimen del sistema, de la estructura, hoy en día que soporta y el cual hoy en día es ente rector la Superintendencia de Bienes Estatales, tenemos, ¿no?, que bienes, tanto muebles e inmuebles, vamos a tener tanto de dominio público y de dominio privado del Estado. O sea, ¿qué cosa? Que ambos, ¿no?, van a tener como titular a quién, al Estado, pero también no solamente al Estado, sino que van a también, ¿no?, van a tener como titular a cualquiera de las entidades que van a estar formando parte de este Sistema Nacional de Bienes Estatales. O sea, estos pueden comprender cada uno de estos. O sea, cuando hablamos, pues, ¿no?, de terrenos, podrían ser estos terrenos con o sin edificaciones. Cuando hablamos de áreas naturales marino-costeras, estamos hablando de áreas de playas, islas, otras propiedades de dominio privado, ¿no?, de dominio público y que tienen como íntegramente titular al Estado, ¿no?, y a otros que formen parte del sistema. Entonces, pero también dentro del régimen propio, ¿no?, eso se pueden diferenciar por su propia naturaleza, ¿no? Pero por propia naturaleza ¿de quién? ¿No? De los propietarios como tal. O sea, por un lado, ¿no?, podrían ser de dominio del Estado o de propiedad, ¿no?, de los particulares. Entonces, y eso tenía que ver mucho con lo que nos mencionaban, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿no? Lo que respecta al ordenamiento jurídico, netamente, pues, peruano, ¿no? Ya decíamos que este principio se regula en función del Código Civil, también, pero también, ¿no?, el Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene una vinculación muy importante, ¿no?, con, lógicamente, pues, el ente rector. Entonces, de cierta manera, necesitábamos, pues, tener en cuenta quiénes iban a ir comprendiendo. Desde tu navegador ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65,000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.